de una manera muy especial. Entonces les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, también a todas las personas que están allí a través de YouTube. Gloria al Señor Jesús. A través de esta transmisión, de este programa, gloria al Señor, que están allí al frente de su pantalla, dispuestos para comer la palabra de Dios. Gloria al Señor. La Biblia dice, si dispones tu corazón. Aleluya. Y Él está aquí con nosotros y quiere hablar a nuestra vida. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1 y en el verso número 6, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre eterno, adoramos y glorificamos tu nombre. Aquí estamos delante de ti en esta hora, esperando, Señor Jesús, que nos bendigas de una manera especial, Dios Todopoderoso. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, conforme tu propósito y conforme a tu voluntad. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, pónganse cómodos. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados hermanos, les había dicho en la enseñanza pasada que ahora entonces, con la finalización de la dispensación de la ley y el inicio de esta preciosa dispensación de la gracia en la cual estamos nosotros, se abre entonces todo un panorama escatológico. Recuerde que habíamos hablado que la escatología entonces es una rama de la teología que trata de los eventos futuros, de las profecías, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. Y profecías no solamente las que están por venir, sino las que se están cumpliendo y las que ya tuvieron cumplimiento en tiempos pasados. La Biblia está llena de profecías que se han cumplido. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y entonces acá en el contexto de este versículo, que el Señor Jesús ya había resucitado, recuerde que la dispensación de la ley termina entonces con la muerte del Señor Jesús. Y entonces ahora el Señor ha resucitado y está con sus discípulos en el mismo lugar donde días pasados había estado con ellos orando, y ellos dormían. Y el Señor les decía, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y en aquel lugar entonces el Señor estaba orando, hermanos, porque ya se aproximaba el momento de su crucifixión. Y la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, y los discípulos lo vieron así. Ellos a veces ni comprendían lo que estaba sucediendo. Entonces ahora están en el mismo sitio, allí en el Monte de los Olivos, y el Señor está por desaparecer de sus ojos, porque va a ser ascendido al cielo. Gloria al Señor. Pero había algo que le preocupaba a los discípulos, y era la restauración de el reino de Israel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nosotros debemos aprender, hermanos, a diferenciar algunas cosas en la palabra de Dios, porque cuando no aprendemos a diferenciarlas, las mezclamos y nos confundimos,
y finalmente no entendemos nada y a veces se nos trocan las cosas. Muchas gracias. Y uno lee y uno dice, pero es que yo no entiendo nada de esto, ¿cómo así? Entonces, si aprendemos a diferenciar algunas cosas en la Biblia, entonces vamos a poder comprender mejor. Por ejemplo, unas fueron las promesas para Israel y otras son las promesas para la iglesia. Las promesas para Israel son promesas terrenales en su gran mayoría. Y las promesas para la iglesia son promesas celestiales. Un hermano por ahí en una ocasión me decía, pastor, es que la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de nuestro pie sería nuestro. Y yo, pues vaya, aparece en ese lote a ver si es suyo. ¿O qué le dicen? Es que eso se lo dijo Dios a Israel. Eso no es. A nosotros nos prometió fue una patria celestial. Amén. Gloria al Señor Jesús. Uno es el trato de Dios con Israel y otro es el trato de Dios con la iglesia. Unas son las profecías para Israel y otras para la iglesia. El cumplimiento de las promesas y de las profecías para con Israel es uno, y el cumplimiento de las profecías, amén, y de las promesas de Dios para la iglesia son otras. A Israel se le predicó un evangelio en el tiempo del Señor y a nosotros se nos predica otro. Usted dirá, ¿cómo así? Bueno, la palabra evangelio significa buenas noticias. Amén. Cuando el Señor se manifestó a este mundo en carne, Él vino a Israel y comenzó a predicar. Y le decía a la gente, arrepentíos y creed al evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Lo primero que les dice es que se arrepientan y que crean a esas buenas noticias que Él está trayendo. Y las buenas noticias es que el reino de Dios se ha acercado. Pero el reino de Dios no es, o la predicación del evangelio del reino, no es la predicación del evangelio que nosotros conocemos o de la gracia. Amén. Porque Dios, recuerde que habíamos hablado en estos días, de que Dios le había hecho promesas a Abraham, promesas, y había hecho un pacto con él. Un pacto es un compromiso, o digamos lo más formal, un negocio, ¿cierto? Dios había hecho un pacto con Abraham y le había hecho también unas promesas. Gloria al Señor Jesús. También lo hizo con Isaac, su hijo, y luego con Jacob. Con Moisés también tuvo unas promesas y tuvo un pacto con Moisés. Luego también lo hizo con el rey David. Amén. Pero esos pactos que Dios hizo con Moisés y con David se referían era al pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel iba a ser un reino, que el pueblo de Israel iba a ser un imperio. Amén. Que el reino de Israel iba a ser un imperio. Pero el pueblo de Israel no vio eso. Porque ellos de alguna manera no creyeron bien a la palabra de Dios y se fueron por otros caminos. Y entonces no se pudo cumplir, o no es que Dios haya quedado frustrado, seguramente eso estaba en su proyecto, pero el pueblo de Israel no cumplió el propósito de Dios. Y entonces Dios estableció un trato diferente con ellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. La dispensación de la gracia es un periodo que Dios establece para poder darle la salvación al mundo entero, con la condición de que esa gracia se recibe es cuando las personas creen en Jesucristo. Dice, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor Jesús le predicó al pueblo de Israel el reino, el evangelio del reino, diciéndoles de qué manera se iba a establecer el reino de Dios en la tierra a través de Israel. Todo lo que el Señor les dijo a ellos apuntaba a la predicación del reino. Mientras que el evangelio de la gracia
nos llegó a nosotros fue a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el hombre que Dios estableció para predicar el evangelio del reino. Pedro fue escogido para predicarle el evangelio de la gracia a los judíos, el evangelio de la circuncisión que llama la palabra de Dios, o sea, a los del pacto judío. Y el apóstol Pablo fue escogido para traer el evangelio al mundo gentil, o sea, a todo el resto del mundo, aparte de Israel, aunque él también le predicó a Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Los discípulos entonces están en el monte de los olivos con el Señor ya va a partir para el cielo. Y ellos antes de que se vaya le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque parece que a ellos como que no les cuadraba mucho las cuentas. Y usted dirá, ¿cuáles cuentas? Porque había una profecía en el libro de Daniel que hablaba de ello. Entonces, como a ellos no les cuadraban mucho las cuentas, estaban preocupados y le estaban preguntando qué iba a pasar entonces con el establecimiento del reino y en qué momento Israel se iba a convertir en un imperio. Cuando ellos no habían sido sino asolados por sus enemigos, cautivos por sus enemigos les quitaban lo que ellos tenían, los manipulaban políticamente, religiosamente, económicamente, militarmente. El pueblo de Israel estaba, hermano, supeditado para esa época a Roma, pero en tiempos anteriores los egipcios los tuvieron de cuenta de ellos, los asirios, los persas, los medopersas, los babilonios. Todo mundo, hermano, tenía un control sobre el pueblo de Israel. Entonces, realmente el pueblo de Israel, el tiempo que pasaron siendo libres y siendo poderosos, fue muy poco. Por eso ellos estaban preocupados. Entonces, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo único que les puedo decir es que ustedes van a recibir un poder especial. ¿Para qué? Para que me sirvan y para que lleven la palabra del evangelio por todo el mundo. ¿De qué profecía es que está hablando, hermano, el Señor Jesús? ¿Y cuáles eran las cuentas que los discípulos estaban haciendo que no les cuadraban mucho? Bueno, cuando murió el rey Salomón, comenzó a reinar su hijo. Su hijo se llamaba Roboam. Él comenzó a reinar en Israel. Israel era un imperio poderoso en ese tiempo, pero pacífico. En esa época de Salomón no hubo guerras. Y si hubo, pues no hubo cosas tan trascendentales como en el tiempo de David o de otros. Entonces, Roboam no fue un buen rey. Y Roboam provocó que el reino de Israel se dividiera. Entonces se dividió en dos partes. Al norte se fueron unas tribus y en el sur se quedó Judá y media tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se dividió. Los del norte se llamaron los israelitas y los del sur los judíos. Usted siempre lee en los profetas que la Biblia habla de Israel y habla de Judá, habla de Israel y habla de Judá, porque ya estaban divididos, ¿cierto? Esa división, hermano, no fue solamente una división física, fue una división política, económica, espiritual también, en todos los sentidos. Y el pueblo, al dividirse, se debilitaron también en todos los aspectos. Económicamente se debilitaron, militarmente se debilitaron, políticamente se debilitaron, quedaron muy débiles. Y entonces vino un rey de tierras lejanas llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad de Jerusalén, y entonces se llevó cautiva a Babilonia a una cantidad de personas que estaban allá en Jerusalén. Se los llevó cautivos a Babilonia para que les sirvieran y para que estuvieran allá. Y se llevó todos los tesoros del templo, o sea, se llevó una cantidad de cosas. Debe leer la historia, porque no voy a profundizar en ella, sino que estoy mirando solamente el contexto de lo que sucedió. Y entre los que fueron cautivos a Babilonia iba un muchacho llamado Daniel.
muchacho que era un buen hijo de Dios, conocedor de la Escritura, seguramente había estudiado bastante la palabra de Dios. Y cuando llegó y se vieron cautivos, dice la Biblia que él comenzó a orar y a preguntarle a Dios hasta cuándo el pueblo de Israel o el pueblo judío iba a estar cautivo allá en Babilonia y que si él los iba a sacar de allá algún día o en algún momento. Por eso es que la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, porque él le insistía a Dios que le mostrara hasta cuándo el pueblo judío iba a estar allá esclavizado, hasta cuándo iban a estar cautivos allá en Babilonia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en una de esas oraciones, hermano, miramos el libro del profeta Daniel en el capítulo 9. En una de esas oraciones, gloria al nombre del Señor Jesús, dice la Biblia, capítulo 9, a partir del verso 20 de Daniel, dice la Biblia que se le apareció un ángel a Daniel a decirle que Dios había escuchado su oración. Amén. Y que él venía a traerle la respuesta. Pero la respuesta no era precisamente lo que él estaba pidiendo. No era precisamente lo que él estaba orando. Porque mire que usted no es el único, que usted le pide una cosa a Dios y Dios hace otra. A todos nos pasa, a Daniel también le pasó. Entonces dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. O sea, estaba clamando cuándo iban a regresar otra vez, porque para ellos el monte santo es el monte de Sión. Y el monte de Sión es donde está construida la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Amén. Así está Jehová alrededor de su pueblo, porque la ciudad de Jerusalén está construida sobre el monte de Sión. Entonces ellos anhelaban regresar nuevamente a su territorio. Los babilonios les decían, cántenos, ustedes cantan muy bonito, cántenos canciones de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos nosotros canciones de Sión si estamos lejos de nuestra patria? Y cuando ellos se arrodillaban a orar, hermano, ellos inclinaban la cabeza en dirección allá a Sión, a Jerusalén, a donde estaba el templo. Por eso era que Daniel abría la ventana. No era para provocar a los que lo estaban persiguiendo, lo estaban acusando. No, es que allá con rumbo la ventana de él daba en dirección a donde estaba Jerusalén, así estuviera muy lejos, pero esa era la dirección y él 3 veces al día oraba y mirando por esa ventana. Entonces, claro, los atrapas y todos esos otros enemigos miraban y lo veían orando y creían que los estaban provocando. No, él estaba en otro cuento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Uy, que venga un ángel a decirle a uno que el Señor lo ama mucho. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y mire pues lo que dice aquí a partir del verso 24, que es donde nosotros tenemos que entender la palabra de Dios para separar lo que es Israel y lo que es la iglesia. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero mire lo que le dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Primero, ahí está hablando de 70 semanas, pero no son semanas de días, sino semanas de años. Amén. Entonces está hablando de 490 años. Amén. Está hablando de 490 años. Pero eso no es lo determinante aquí. Lo determinante es que hay 2 cosas de las que el ángel le está hablando que Daniel no se las esperaba.
Porque el ángel le está diciendo, primero, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Eso es una cosa. Segundo, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable. Está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de dos cosas diferentes. Piense por un segundo cuándo será o cuándo fue o cuándo es el fin del pecado. ¿En qué momento se termina el pecado? Y mire la otra. ¿Y cuándo se va a expiar la iniquidad? Expiar la iniquidad es traer solución para el pecado. Una cosa es traer solución para el pecado y otra es ponerle fin al pecado. ¿Cuándo le dio solución Dios al pecado? En la cruz del Calvario. Ahí se solucionó el asunto del pecado. ¿Cierto? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución para el pecado es la cruz del Calvario. Pero el fin del pecado, porque es que el pecado no se terminó en la cruz del Calvario. Una cosa es que le hayan dado solución al pecado y otra cosa es que se haya terminado. Porque del Calvario para acá el mundo siguió en pecado. Es más, nosotros somos cristianos y el apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Eso dice Juan en su primera carta. O sea que Dios estableció 2 días. Uno, un día para solucionar el pecado, que eso fue la cruz del Calvario. Y 2, estableció un día para que el pecado se termine de raíz. Ese primer día ya pasó, ya el Señor le dio solución al pecado. Pero ese segundo asunto todavía está pendiente, que es ponerle fin al pecado. Bendito el nombre del Señor. Sigamos y ya vamos a comprender. Verso 25, o vamos a leer el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea que iba a haber un momento en que un rey iba a determinar la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia. Cuando ya uno se sumerge en la palabra, se da cuenta que esa orden la dio fue un rey llamado Artajerjes. Fue el que le dio la orden a Nehemías y le dio no solamente la orden, sino que le dio los materiales para que fuera a restaurar el templo. Entonces, desde el momento en que el pueblo de Israel iba a salir de Babilonia hasta la muerte de Cristo, es que está hablando acá. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe es Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 62 más 7, ¿cuánto es? Matemático. Es químico. ¿Cuántas da? 69. Y la profecía dice que son 70. ¿Será que no cuadra? ¿Qué pasó ahí? Esas eran las cuentas que no le daban a los discípulos. Señor, pero es que no nos da. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? Son 70 semanas la profecía, pero 70 semanas para ponerle fin al pecado. Pero aquí está hablando de 69, ¿cierto? Está hablando de 7 y de 62. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mire pues, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, desde que se da esa orden hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario, son 483 años. Estamos hablando de 69 semanas.
Multiplique 69 por 7. ¿Cuánto le da? Casi siempre da 483, pues más o menos. No, hay como un poquito más, un poquito menos. Entonces, ¿qué pasa con esa última semana? Eso es lo que los discípulos no entendían. Porque en la última semana de esta profecía es donde se va a hacer el trato con Israel y se va a poner fin al pecado. Entonces, mire, con la muerte de Cristo se termina la dispensación de la ley. Con la muerte de Cristo se cumplen 483 años de esta profecía, 69 semanas. Y entonces, ¿qué pasa con la última semana? Cuando la última semana es la que se conoce como la gran tribulación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha sucedido eso si eso tenía que suceder 7 años después de la muerte de Cristo? Quiere decir que el Señor abrió un paréntesis en el panorama escatológico de Israel y en ese paréntesis metió la dispensación de la gracia y ahí estamos. El paréntesis está abierto, pero no se ha cerrado. ¿Sí me hago entender, mis amados hermanos? El paréntesis no se ha cerrado. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, no les toca a ustedes saber las sazones o los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Entonces Dios establece una dispensación que los discípulos no entendieron en el momento ni comprendieron y quedaron, ¿cómo así? Por eso es que ellos predicaban y la gente vendía todo lo que tenían porque ellos creían que el Señor venía a los 8 días a ponerle fin al pecado. Pero resulta que no fue así. Y entonces entran en juego dos personajes. A partir de que se abre ese paréntesis y se inicia la dispensación de la gracia, entran en juego dos personajes que son trascendentales en todo el panorama escatológico. Uno de ellos, el apóstol Juan. Y el segundo, el apóstol Pablo. ¿Por qué ellos dos? Porque ellos dos son los que presentan la profecía bíblica de manera más amplia. Pedro también habló de ello, pero no de una manera tan amplia como lo hizo Juan. Ahora, entonces el apóstol Juan, que fue el hombre más cercano a Jesús en el planeta Tierra y en toda la historia de la humanidad, nadie estuvo tan cerca del Señor como Juan, ni lo ha estado y no sé si lo irán a estar. Seguramente cuando nosotros estemos en el cielo, sí. Pero primero, ¿quién era Juan? El apóstol Juan, hermano, era hijo de un hombre llamado Zebedeo. Zebedeo era un hombre adinerado que tenía una flota de barcos de pesca. Zebedeo tenía una esposa, la esposa se llamaba Salomé. ¿Y quién era Salomé? Salomé era hermana de la Virgen María, madre de Jesús. O sea que Salomé era tía del Señor Jesucristo. Quiere decir que el apóstol Juan era primo hermano de Jesús y era supremamente cercano al Señor. Por eso fue que Juan tenía un hermano que se llamaba Jacob. Y entonces Salomé fue una de las mujeres que más apoyó el ministerio del Señor. Ellos eran adinerados y ellos le brindaban, nos daban aportes económicos para el ministerio del Señor. De alguna manera lo patrocinaron, lo ayudaron porque el Señor recogía ofrendas, porque él hacía trabajos de obra social, ¿cierto? Y entonces Salomé estaba con las mujeres que fueron corriendo a la tumba de Jesús porque iban a ir a ungirle, pero ellas iban corriendo y pensaban, ¿y quién va a quitar la piedra? Pero ellas seguían corriendo. Ellas sabían que había una piedra y querían entrar a la tumba del Señor y querían entrar. Y ellas decían, pero ¿quién nos va a quitar la piedra? Pero aún así siguieron corriendo. Uno a veces se pone a pensar en la piedra y deja de correr. No se preocupe por la piedra, esa la quita el Señor, usted simplemente marche. Que cuando llegue el Señor ya sabrá qué hacer en ese momento. Bendito el nombre de Jesús. Juan comenzó a conocer la palabra porque él fue discípulo de Juan el Bautista. Y siendo discípulo de Juan el Bautista, entonces se hizo discípulo de Jesús
Y él estaba entre los que Jesús les dijo que le dijeran a Juan que el evangelio era predicado a los pobres, que los ciegos ven. ¿Sí recuerdan ese episodio que Juan estaba encarcelado? Entonces el apóstol Juan se hizo discípulo de Jesús, comenzó a caminar con él, y Juan es el único hombre que vio a Jesús de todas las formas y en todas sus manifestaciones. Juan lo vio como un hombre normal, como un hombre sencillo, pero lo vio también predicando, limpiando leprosos, levantando muertos, levantando paralíticos, multiplicando panes, peces. O sea, Juan vio todo eso. Juan vio a Jesús allá en el monte de la transfiguración, lo vio glorificado. Amén, gloria al Señor Jesús. Lo vio allá en el monte de los olivos orando y derramando sangre, hermano. En vez de sudor eran grandes gotas de sangre. Eso es una enfermedad que el Señor, porque la Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Cualquier enfermedad que exista, el Señor la sufrió en ese momento. Y entonces esa era una enfermedad que hace que la piel sea más sensible y se sienta mucho más el dolor. Yo por ahí tengo un estudio acerca de eso que el Señor sufrió ahí en ese momento. Pero ahí estaba Juan. Juan vio al Señor, hermano, allá cuando lo estaban azotando en el patíbulo. Lo vio crucificado, porque Juan fue el único que no salió corriendo. Todos los discípulos salieron corriendo, pero Juan siempre estuvo ahí cerquita, esperando a ver qué pasaba con su Señor. Juan lo vio muerto, lo vio sepultado. Juan también vio a Jesús resucitado, y luego allá en la isla de Patmos lo vio glorificado, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Juan fue el último de los discípulos que murió. Fue el último. Fue el último. Por allá casi terminando el año 99, cuando terminó el Evangelio de Juan, fue que él murió. Y Juan, hermano, le tocó cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén. Salió en la diáspora judía huyendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y un rey, hermano, lo tomó y lo echó en una tea gigante llena de aceite hirviendo, porque lo quería matar allá, y nada, no se le quemó ni un pelo. Y entonces lo intentaban matar y nada, que se moría, y nada, que se moría, y nada, que se moría. Entonces todo el mundo comenzó a pensar que Juan era inmortal. Porque de hecho el Señor Jesús le había dicho a Pedro, que Pedro le preguntó, Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, ¿y a ti qué? ¿Usted por qué se preocupa por él? Vulgarmente, ¿sabe qué le dijo? Bendito mi Cristo. Y entonces se regó el cuento de que Juan era inmortal, y todos los discípulos empezaron a morir, y todos morían violentamente, menos Juan. Entonces finalmente lo llevaron a una isla que era como una prisión. Ustedes han oído hablar de la isla Gorgona, que muchos años atrás eso era una cárcel, hoy en día es una reserva natural en Colombia. Algo así, la isla de Patmos era una isla, era una prisión, y de allá nadie se podía escapar, hermano, porque eso, tiburones y una cantidad de cosas. Entonces allá lo llevaron a la isla de Patmos, y estando en la isla de Patmos, hermano, entonces Dios le habló. Ya su hermano menor o mayor, no sé cuál de los dos era mayor, había muerto. Jacob había muerto. Todos los discípulos del Señor habían muerto, inclusive el apóstol Pablo, que murió en el año 67, 3 años antes de la destrucción de Jerusalén, también había muerto. Y estando allá en esa isla, entonces Dios le habló, Dios se le manifestó, y entonces le viene toda la revelación del libro de Apocalipsis a Juan allá. Bendito el nombre del Señor Jesús, que ya esa parte la vamos a mirar luego. Entra también entonces en escena el apóstol Pablo, llamado y conocido como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Ustedes conocen bien la historia y cómo este hombre se convierte en el apóstol a los gentiles. Amén. Y comienza a llevar el evangelio por toda parte. Y el ministerio del apóstol Pablo entonces se compone de 3 partes. La primera, el deseo de ganar almas y ganar almas y ganar almas.
Pero luego entonces esas almas había que organizarlas y entonces viene el segundo paso de su ministerio, que es establecer iglesias y poner pastores y capacitar pastores para que administraran esas iglesias. Y luego viene la tercera parte, porque al estar todas esas iglesias y gente que no tenía mucha madurez espiritual ni en conocimiento, comienzan a levantarse en doctrinas y un poco de cosas, y entonces ya Pablo tiene que comenzar a escribirle a cada uno de esos pastores y a cada una de esas iglesias para poner en orden la doctrina. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en todo ese orden, entonces también comienza a hablar de todo este panorama escatológico, habla de la resurrección de los muertos, habla del levantamiento de la iglesia, habla de la restauración de Israel, habla del anticristo, habla de todo eso el apóstol Pablo, lo mismo que Juan. Ahora, el apóstol Juan, cuando está ya en Patmos, Dios le habla, y la primera parte del Apocalipsis, que la vamos a mirar más adelante, habla entonces de la revelación de Jesucristo y cómo Juan vio a Jesús allí, cómo lo escuchó. Pero en todo eso el Señor le habla y le dice que escriba unas cartas y que esas cartas las debe enviar a 7 iglesias que están en el oeste asiático. Amén. O sea, en el occidente de Asia. Y debe escribirle a esas iglesias. Gloria al nombre del Señor. Aunque la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor, porque la palabra ángel significa mensajero. Y comienza a escribirle a esas iglesias. Y eran 7 congregaciones que ya estaban establecidas allá en esa parte del continente asiático, que tenían cierta problemática cada una de esas congregaciones. Pero cada una de esas congregaciones habría de convertirse en una analogía para todo el periodo de la dispensación de la ley. Cada una de esas iglesias iba a representar un periodo de tiempo. ¿Por qué? Por la problemática. O sea, la iglesia a través de los años y de los milenios, porque la iglesia ya lleva más de 2000 años, iba a tener una problemática y unas circunstancias en ciertos periodos de tiempo, y las cosas que iban a venir a la iglesia y están figuradas en esas congregaciones que Juan debía escribirles. La primera iglesia a la que Juan les escribe es la iglesia de Éfeso. Pablo ya había estado en Éfeso. Pablo ya le había escrito una carta a los efesios. Amén. Ahora Juan le habla a esa iglesia. Y también más luego vamos a mirar a profundidad lo que trata con cada una de esas iglesias. Pero quiero que ustedes entiendan y comprendan que esa primera carta a la iglesia de Éfeso está representando el inicio de la iglesia cristiana en el mundo. Está hablando del periodo que abarca entre la muerte de Cristo en el año 33 hasta el año 100, que es prácticamente donde el apóstol Juan muere. ¿Qué pasa en ese periodo del año 33 hasta el año 100? Cristo muere, termina la dispensación de la ley, Cristo resucita, desciende el poder del Espíritu Santo sobre los 120 allá en el aposento alto, y Pedro comienza a predicar en el aposento alto y nace la iglesia. Porque antes del aposento alto la iglesia solamente era un proyecto. La iglesia solamente era un proyecto. La iglesia realmente nace en el aposento alto. Ahí nace la iglesia. Antes de ese momento, la iglesia solamente era un proyecto. El Señor estaba con los discípulos y le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos comienzan a decir diferentes nombres y nombres de profetas. Entonces Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Entonces el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, que la palabra Pedro significa roca. Y ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la revelación que Pedro recibió de quién era el Señor. Ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca dice, edificaré. Está hablando en tiempo futuro. No dice estoy edificando o edifiqué.
Está hablando en tiempo futuro. Edificaré mi iglesia. El Señor le dice, yo voy a tener una iglesia. En este momento todavía no, porque Él aún no había muerto, porque aún no se había acontecido o celebrado, por decir de alguna manera, la obra redentora que iba a hacer en la cruz del Calvario, porque la iglesia sale del costado de Cristo. Amén. Así como Eva salió del costado de Adán. Eso es tipología bíblica. Y entonces en el aposento alto nace la iglesia con la predicación del apóstol Pedro. Se desciende el Espíritu Santo sobre los que estaban allí y comienzan entonces a predicar el evangelio y comienza a marchar la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Ahí estaba Juan. Y comienzan a suceder cosas, comienzan a predicar por toda parte. Luego el Señor llama a Saulo de Tarso y él se convierte al evangelio y comienza a predicar el evangelio por toda parte. Y comienzan a establecerse iglesias y a establecerse iglesias. Y cada iglesia que se establecía traía su problemática. Usted no lee, hermano, en la Biblia que las iglesias no hayan tenido problemas. Cada carta que Pablo escribió o alguno de los apóstoles escribió se debía a ciertas situaciones. Lea, por ejemplo, las cartas a los Corintios. Fueron 3, solamente que nosotros conocemos 2. No se sabe qué sucedió con la otra carta a los Corintios. La problemática tan tremenda que había allá. Los apóstoles comenzaron a enfrentar todo eso, pero todas esas circunstancias les permitían entonces a ellos escribir y establecer la doctrina. 3 años antes de la destrucción de Jerusalén, cuando usted lee el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, entonces la Biblia dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que ha llegado el fin, pero es el fin de Jerusalén, no el fin del mundo. Entonces en el año 70 después de Cristo, vino un general llamado Tito Vespasiano, hijo de un rey romano, un emperador romano llamado Vespasiano. Invadió la ciudad de Jerusalén, la sitió y quemaron la ciudad y se perdió el arca del testimonio y a partir de ahí los judíos tuvieron varias guerras con los romanos. El pueblo de Israel ha estado de guerra en guerra desde que existen. No existe una nación con más experiencia en la guerra que el pueblo de Israel. Y entonces ellos les tocó abandonar su territorio y salir huyendo. Para ese entonces ya Pablo hacía 3 años que estaba muerto. Y Juan va a parar años después a la isla de Patmos. En esos primeros años del periodo de Éfeso, que se cumplen en el año 100, se escribe todo el canon del Nuevo Testamento. Se termina todo el canon bíblico, hermano. Pablo escribe todas sus cartas, Pedro escribe sus cartas, Juan escribe también sus cartas, escribe el Apocalipsis y escribe el Evangelio. Y el último escrito de la Biblia no fue el libro de Apocalipsis. El último escrito de la Biblia es el Evangelio de Juan. Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, pero luego de que él sale de Patmos, se va para Éfeso y allá escribe sus 3 cartas. Pero ya en sus últimos meses, por decir algo, entonces coge las 3 cartas y las amplía y escribe el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es la ampliación de las 3 cartas. Usted no puede leer el Evangelio de Juan sin leer las 3 cartas, porque es la que las amplía. Se escribe todo ese canon bíblico y se escriben los 4 evangelios. Y 2 de los evangelios fueron escritos por personas que no fueron discípulos de Jesús, que fueron Lucas y Marcos. Solamente Mateo y Juan fueron discípulos del Señor. Ahora, tenga este dato ahí para que vaya comprendiendo algunas cosas en el libro de Apocalipsis. Mateo escribe el evangelio de Juan, Mateo escribe el evangelio de Mateo, pero ese evangelio de Mateo es escrito para el pueblo cristiano, pero judío. O sea que es el evangelio a los judíos. Amén. Donde habla del contexto de Jesús en el orden judío. Y por eso usted lee el evangelio de Mateo y siempre está diciendo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo esto y esto, dando a entender que todas las profecías de los profetas y de los reyes y los sacerdotes en el Antiguo y de los salmos estaban cumplidos en Jesús. Entonces el evangelio de Mateo
es escrito a los judíos, pero a los judíos cristianos. Y en el Apocalipsis es representado con la figura de un león. El Evangelio de Mateo es representado con la figura de un león. ¿Por qué? Porque muestra a Cristo como el león de la tribu de Judá. ¿Y por qué lo muestra como el león de la tribu de Judá? Porque Jacob había profetizado sobre sus 12 hijos, que eran los padres del pueblo de Israel, y a Judá lo señaló y le dijo, de ti saldrá, amén, un vástago. O sea, le está queriendo decir, de ti saldrá el Redentor. Y Judá se conoce como el león. Amén, está representado como un león. Y por eso a Cristo se le dice que es el león de la tribu de Judá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque Cristo es de la tribu de Judá. Amén. O sea, de la tribu que no se dividió. Los que se dividieron fueron los otros, los que permanecieron. Mateo entonces representado por la figura de un león porque muestra a Cristo como el león de la tribu de Judá, y todo lo que dice es para explicarle a los judíos que Cristo es el Mesías. Luego viene el Evangelio de Marcos. Yo no sé si usted recuerda que en el Evangelio de Marcos habla de un muchacho cuando Jesús iba a ser crucificado, que salió por la noche a mirar lo que estaba pasando y le quitaron la túnica y salió corriendo desnudo. Ese relato solamente aparece en el Evangelio de Marcos. Y se cree y se entiende que ese muchacho que salió corriendo era Marcos, que había estado por ahí curioseando, pero todavía no sabía, estaba envuelto en una sábana. No se sabe por qué salió así. Hay cosas que la Biblia no explica, simplemente dice lo que sucedió. Entonces Marcos, que vino a caminar con el apóstol Pablo años más tarde, fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Y representado, hermano, el Evangelio de Marcos como un cordero, y es el Evangelio escrito para los griegos, o sea, para los romanos, para los corintios, para los tesalónicos, para toda esa gente que estaban bajo el imperio griego. Es escrito el Evangelio de Marcos y muestra a Cristo como un siervo, como aquel que vino no a ser servido, sino a servir. Muestra la humildad del Señor, bendito el nombre de Jesús, y es representado con la cara de un siervo o de un cordero. Luego entonces viene Lucas, que fue discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo evangelizó y lo ganó para Cristo. Y entonces Lucas era un médico, pero también era un historiador. Y comienza a entrevistar personas y escribe el Evangelio basado en el testimonio de Pedro y basado en el testimonio de María, la madre de Jesús. Y Lucas se da la tarea de seguir los pasos de Jesús a todos los sitios donde Jesús estuvo y a entrevistar a la gente que tuvo algo que ver con Jesús. Y entrevistar a toda esa gente, y basado en todas esas historias y en todo lo que él investigó, escribió el Evangelio de Lucas. Y luego, entonces, escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es representado, hermano, el libro de Lucas con la cara de un hombre. ¿Por qué de un hombre? Porque es el libro que llama a Jesús el Hijo del Hombre. ¿No es que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar? ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Y Lucas fue el que tomó ese texto y lo plantó ahí. Y por eso el Evangelio de Lucas es representado con la cara de un hombre, ¿cierto? Porque está mostrando a Jesús como un hombre, como lo que él hizo y vivió e hizo como hombre. Luego entonces aparece Juan, y muchos años después de que se escribieron los 3 primeros evangelios, escribe entonces el Evangelio de Juan. Que el Evangelio de Lucas es escrito para los gentiles, para los que no eran judíos, ni tampoco griegos, o sea, nosotros. Luego viene entonces Juan y escribe el Evangelio, y el Evangelio de Juan es representado como un águila. ¿Por qué? Porque ningún escritor bíblico se remonta tanto atrás en el estudio de la palabra de Dios como Juan. Por ejemplo, ¿quién habla de los inicios de todo? El libro de Génesis. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés.
Pero el libro de Génesis trata de los inicios de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿cierto? Pero Juan no habla de los inicios de la creación, sino que habla es del principio de la existencia y de la vida, que es Dios. Entonces Juan inicia diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan está hablando de un tiempo mucho más atrás que la misma creación, y como se figura allá esa historia, y el ave que más alto vuela es el águila, entonces es figurado como con la cara de un águila, bendito el nombre del Señor Jesús, y es escrito a toda la iglesia en todo lugar. Entonces usted en el libro de Apocalipsis va a encontrar que la Biblia habla de 4 seres vivientes, ¿cierto? Y dice que uno de ellos tiene cara de león, otro cara de ciervo, otro cara de hombre y el otro cara de águila. ¿Refiriéndose a qué? A la iglesia en general. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se inicia entonces la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús, donde Dios hace grandes señales y donde Dios extiende, hermano, la salvación al mundo entero. Y Dios ya le había dicho a sus discípulos, les había dicho, hablando acerca de esto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces se necesitaba que el pueblo de Israel rechazara al Señor, porque la Biblia dice que el Señor endureció su corazón. Cuando el Señor estaba hablando acerca de la parábola del sembrador, que luego se sienta con los discípulos y les explica la parábola del sembrador, porque ellos no habían entendido. Ellos le dijeron, Señor, ¿por qué a nosotros nos explicas y al resto de la gente no les explicas? Y el Señor les dijo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ni sean perdonados sus pecados, ni sanadas sus enfermedades. Y uno dice, pero ¿cómo así? No se supone que eso fue que vino. ¿Cierto? Hay cosas en la Biblia que no se supone que eso fue que vino. Sí, pero él estaba hablando de Israel. Porque si el Señor no endurece el corazón de Israel, no lo crucifican. Y usted sabe lo que hubiera pasado donde el Señor no hubiera ido a la cruz. No hubiera muerto. Mucho menos hubiera resucitado. No habría salvación. Nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz. Y Cristo fue a la cruz porque Él endureció el corazón del pueblo de Israel para que lo crucificaran. ¿Qué cosa, hermano? Bendito el nombre del Señor. Para poder extender la salvación al resto del mundo. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham. Dios le prometió a Abraham. Le dijo, todos los que crean como usted creyó, serán salvos. ¿Cierto? Todos los que crean como usted creyó. Por eso Él es el Padre de la fe. Porque Él creyó a la manera de la dispensación de la gracia. Y nosotros hemos creído a la manera como creyó Abraham. Gloria al nombre del Señor Jesús. Se inicia este periodo, hermano, de predicación del Evangelio. Llega el Evangelio hasta nuestra vida y hasta nuestra historia, hermano. Y estamos esperando que Dios cierre el paréntesis. ¿Y en qué momento va a cerrar el Señor el paréntesis? Ese es el verso 1 del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, donde terminará entonces la dispensación de la gracia. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.